Fernando Villavicencio clausuró de forma abusiva la sesión. Se puede engañar a alguien un tiempo, se puede engañar a algunos por un tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Colegas legisladores, en la sustanciación del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Comisión de Fiscalización, desde su inicio tuvo vicios y arbitrariedades, no por los integrantes de la mayoría de esa comisión, sino por quien preside esa mesa legislativa. Y es que el legislador Fernando Villavicencio, con la finalidad de proteger y de evitar que el presidente Lasso sea censurado y destituido, se encargó constantemente de obstruir el trabajo legislativo. Pretendió ser un juez ordinario, olvidándose que la Asamblea Nacional no tiene facultad jurisdiccional. Se inventó incluso nuevas denominaciones como providencias. Además, hizo invocaciones absurdas al Código Orgánico General de Procesos para dilatar los tiempos, pretendiendo hacer tabla rasa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del dictamen de la Corte Constitucional. Pero además, a riesgo y por cuenta propia, aprobó un cronograma de comparecencias que jamás fue puesto en conocimiento de todos los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Pero el acto que rebasó todo límite de sensatez fue su actuación durante los 10 días que se estaba elaborando el informe borrador. Jamás, repito, jamás convocó a una sesión para recibir los aportes jurídicos y técnicos de los 9 integrantes de esta comisión, ni para hacer una evaluación de las pruebas de cargo y de descargo. Lo que hizo fue ordenar a los asesores de esa comisión que realicen el informe borrador, que si bien es cierto, es una facultad que está contemplada en el reglamento de comisiones, pero eso no incluye que esos asesores se arroguen funciones que son propias de los legisladores, la de legislar, la de fiscalizar y de hacer una evaluación de todos los elementos probatorios. Actuaron de una manera arbitraria. Los asesores decidieron qué pruebas incluían en el informe y cuáles no. Además, me quiero también referir a ese informe, quiero referirme al informe. Ese informe se alejó de los parámetros de evaluación del enjuiciamiento político que están dispuestos en el propio dictamen de la Corte Constitucional, incluso en el artículo 233 de la Constitución. Además, pretendiendo tener competencias de jueces, entraron a hacer una valoración del elemento del tipo subjetivo del dolo, algo que como legisladores no tenemos competencia, mucho menos los asesores. Ese informe es un copia y pega de la contestación al juicio político por parte del presidente Lasso. Además, que probablemente lo elaboraron en el Palacio de Carondelet y por eso incluso se puede diferir que ese informe era una réplica del mismo alegato que presentó el doctor Neira. Para colmo y extralimitándose en sus funciones, el legislador Fernando Villavicencio clausuró de forma abusiva la sesión, cuando existía una moción presentada con observaciones por parte del legislador Cons Córdoba, moción que además también fue motivada jurídicamente por la legisladora Gabriela Molina. Además, quiero también indicar que ese pronunciamiento del procurador es ilegal, porque existe un dictamen de la Corte Constitucional, porque el procurador lo correcto era que se abstenga de emitir ese pronunciamiento apegándose a lo que disponen los artículos 2 y 11 del reglamento número 24 de la Procuraduría General del Estado. Además, nunca solicitó un criterio jurídico a la Asamblea Nacional. En otros casos, que son incluso ridículos, lo hacen.
y en este de tanta complejidad y responsabilidad con el país, nunca lo hizo, motivo por el cual han violado el debido proceso administrativo. El procurador ha incurrido en un incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional, pero también en una clara arrogación de funciones. Retomando a la sesión del día sábado, retornando a esta sesión, al verse perdidos porque no tenían los votos para aprobar ese informe borrador, clausuraron de forma abusiva la sesión. No permitieron que se incorporen las observaciones debidamente presentadas y enviadas por el sistema DTS, y su actuación fue grosera, fue ilegal y fue arbitraria. Todos estos acontecimientos, colegas legisladores, impidieron que la Comisión de Fiscalización tenga un informe aprobado. Ese informe es tan solo un informe borrador. Y yo les pregunto entonces, ¿qué correspondía? Lo que correspondía era que se someta a votación la moción que ya estaba ingresada con las observaciones que recomienda el enjuiciamiento político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Y a pesar de todas estas tácticas y estas argucias jurídicas, no lograron cometer su crimen político. En buena hora, la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé lo que dispone en el artículo 142, inciso final, que dice lo siguiente, abro comillas: si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión de conformidad con esta ley.